¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pasan las 5 de la tarde y ya estamos en directo aquí para analizar la actualidad en este espacio de la 8 Palencia dedicado al debate. Como siempre en esta mesa, siempre lo digo y siempre se cumple muy bien acompañada, con una ya casi pareja de tertulianos que, bueno, pues que empezáis a ser recurrente, ¿no? Es casualidad, ¿no? Esto no está programado, pero estáis aquí de nuevo los dos. Manuel Ovejón, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Lola, un saludo a todos los televidentes. ¿Qué tal llevas esta pre-campaña desde el lado de los periodistas? Bueno, de momento tranquilo, es verdad que es una campaña un poquito especial porque al final se ha quedado que era el patito feo, digamos, de las elecciones, que siempre era en carácter regional y que solía ir acompañado de otros, ahora viene sola, encima muy salpicada por carácter nacional. Piden mucho desde la central, desde Madrid, desde Valladolid. Bueno, pues toca estar trabajando. Sí, tenemos figuras nacionales y regionales prácticamente día sí, día no. Toño Casas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Y usted cómo lleva la pre-campaña desde el otro lado? Un poco menos tranquilo, que vosotros, pero... Bueno, a Manuel se le acabará la tranquilidad, pero, seguro, bueno, no le va a durar mucho. Sí que es verdad que es una campaña electoral a la que no estamos acostumbrados, que es una campaña de elecciones únicamente autonómicas, lo cual, bueno, pues te hace plantearlo de otra manera y tienes una oportunidad de hablar de Castilla y León, que es muy difícil en cualquier otra elección, hablar de temas de Castilla y León. Entonces, bueno, pues a eso nos dedicaremos durante los próximos 20 días. Oye, estoy de acuerdo, ¿eh? Por primera vez yo creo que en todos los medios nacionales te levantas, pones la radio, lees la prensa y ves el nombre de Castilla y León sin que haya ocurrido ninguna catástrofe ni ninguna cosa rara, ¿no? Todavía hay Por lo menos están poniendo el foco un poquito sobre nosotros. Todavía el foco está puesto sobre Castilla y León, eso no me cabe duda. Pero creo que hay que poner el foco sobre los problemas de Castilla y León, que ese quizá es una cosa que todavía no hemos profundizado, porque sí que hay temas que han hecho mucho ruido, pero que al fin y al cabo no es la realidad de esta tierra. Entonces, bueno, pues hay que hablar de sanidad, hay que hablar de despoblación, hay que hablar de muchos temas que es lo que le interesa a la gente de aquí, que aunque no sean tan jugosos a la hora de hacer titulares a nivel nacional, pero son los temas que nos debemos preocupar por tratar y por hablar de ellos. Bueno, las polémicas nacionales a veces mandan, ¿no? En el titular, en lo que se saca de la visita. Eso ya nos hemos dado cuenta de que es así, que el dinosaurio te termina aplastando, ¿no? Porque bueno, pues las polémicas se alimentan a veces intencionadamente para alargarlas, para alargar el chicle, pero bueno, creo que es una oportunidad para todos, el hablar de temas que no se hablan habitualmente, incluso poner en el foco nacional temas que nos preocupan a la gente de aquí. Y repito, pues hay muchos. La despoblación es uno de ellos que nos está comiendo, la sanidad, el deterioro de los servicios sanitarios, bueno, pues todo lo que vivimos día a día. Y el otro tema que también nos afecta aquí a los presentes y a todos ustedes, esa sexta ola, ¿cómo la están surfeando ustedes? ¿Cómo lo llevan, Manuel? Bueno, de momento teletrabajando la mayor parte de los compañeros, a un 30% estamos ahora mismo trabajando y bueno, pues sobrellevándolo como podemos. La verdad es que por protección, más que por otra cosa, han decidido así, que se desarrolle así. Y de momento, mira, si van a dar al final alguna cesta. Yo el otro día invitaba a los compañeros de la Diputación, digo, tenéis que dar una cesta de alimentos de Palencia a los que no nos hemos contagiado. Digo, si seguís así, en 15 días dais 12, 15 y las repartís. Yo todavía no lo he cogido, fíjate. Bueno, pues nos apuntamos a ese reparto, pero bueno, ya basta que hables para que te salga, porque ya, parece aquí, Toño, que nadie se libra, ¿no? No, nadie se libra. Estamos es la vez que más rodeados nos hemos esquivando. Yo completamente rodeado. O sea, casi toda mi familia, por ejemplo, lo ha tenido en los últimos 15 días, 20 días, y bueno, pues yo no. Yo lo tuve el año pasado, que sí que lo pasé pues no hay cesta, el año pasado y no sé si eso me ha librado, me ha dotado de un superpoder para no cogerlo ahora, pero no hablaré muy alto, no sea que... Los anticuerpos españoles, ¿no? No de los sea que hablaba un político que nos va a visitar este fin de semana. No sea que me caiga encima sí, a mí también me da miedo, no me apunto a la cesta todavía. Y justo para la campaña, que sería muy inconveniente. Sí. Bueno, pues dicen desde la Junta que esta curva de esta sexta ola, que mira que ha subido y que están los contagios aún altos, empieza a descender. Eso dice el consejero de Sanidad y fecha la nueva normalidad, la llegada de nuevo a la nueva normalidad en unas 6 o 8 semanas. Vamos a escucharle.
La Junta habla ya del próximo escenario, de esa esperada nueva normalidad. Si todo se comporta sin ninguna nueva sorpresa, podemos hablar de un escenario de entre 6 y 8 semanas para alcanzar una situación más próxima a lo que entendemos por normalidad o nueva normalidad. Y lo hace en un contexto de mejora general que augura un panorama optimista a corto plazo. La experiencia que tenemos con la pandemia COVID-19, los datos empiezan a presentar un escenario esperanzador. En esta tercera semana de enero hemos observado que el número reproductivo básico del virus se ha caído por debajo de 1 en todas las provincias, lo que nos hace pensar que probablemente ya hayamos alcanzado el pico de casos en los últimos días de la semana pasada y los primeros de esta semana. La situación más complicada sigue presentándose en la asistencia sanitaria, con niveles de presión aún altos que comienzan a descender pero de forma previsiblemente lenta. Por supuesto, será mucho más lenta la tendencia positiva, esperamos, que la tendencia epidemiológica. Seguir aumentando las tasas de vacunación sigue siendo el objetivo, sobre todo en el grupo de edad de 40-49, donde lograrlo es complicado por el elevado número de contagios recientes. Bueno, en un mes y medio, Manuel, ¿se ve usted recuperando la nueva normalidad? ¿Tiene esa visión tan optimista? Me parece muy aventurado, porque si algo nos ha demostrado el COVID, que es impredecible en muchas ocasiones, ¿no? Con nuevas variantes, con los datos, o lo que dice, como decía el consejero, la experiencia es que si doblas los de 7 y comparas con los de 14, bueno, en cuanto a positivos, es verdad que tenemos bastantes menos que la semana pasada, lo suficiente para que no doblen, entonces estaríamos por lo menos en una meseta, que lo peor hubiese pasado, pero van variando también, ¿eh? Un día recogemos 340, creo que fue ayer, hoy sí, nos vamos a los 520, sí. Dependerá también, obviamente, del número de pruebas que se hacen. Y de que hay que contar también con los que son asintomáticos, o estamos hablando de que se hace prueba solo a gente con síntomas o gente que ha estado pues alrededor de los antígenos dicen que si no tienes síntomas no es muy difícil que te entonces, bueno, pues hay que cogerlo todo con muchas pinzas, hay que seguir bueno, pues, manteniendo las normas que nos han repetido por activa y por pasiva, intentar estar protegiéndonos o autoprotegiéndonos, porque no se sabe muy bien tampoco cómo va a reaccionar. El tema de lo del hospital pues parece que ha estado estable en la sexta ola, que es una buena noticia, por lo menos ahí no han sentido esa presión tan fuerte como en las anteriores, dicen que es fruto de la vacunación, bueno, pues habrá gente que no se lo quiera creer o habrá gente que no, pero hay que insistir en una cosa, que al final lo que nos llega a nosotros desde el hospital cuando preguntamos es eso, sí. Nos dicen el 80% de los que más graves están son gente no vacunada con la pauta incompleta, y eso es una realidad. Entonces, bueno, pues obvio que cada uno es libre de hacer lo que quiera, y seguramente hay alguien que nos esté viendo que diga, yo he decidido no vacunarme o no completar mi pauta. Está en su derecho, por supuesto, pero hay que reconocer que lo que nos llega al hospital es eso, y que hay gente que entre lágrimas, cuando le van a meter el tubo porque van a intubarlo, dice, pero ¿por qué no me he vacunado? Y eso es una realidad, ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí está el asunto, y lo que preocupa también es que llevamos, me parece que son las últimas 21 jornadas, creo que son 24 fallecidos, con COVID y por COVID, porque hay gente que fallece por el COVID y hay gente que fallece y cuando van a mirar tiene COVID, y es algo, entre comillas, circunstancial, porque tenían patologías previas, pero no deja de ser llamativo, ¿no? Que siga siendo tan alta la mortalidad, y que bueno, pues que aún con el tema de la vacuna todavía hay gente que sigue ingresando, aunque sea un 20% y sea una población objetivo mucho más grande que la de no vacunados y sean más los de ese grupo más pequeño, pero no deja de sorprendernos. Por tanto, yo creo que hay que cogerlo todo con mucha calma, ¿no? Con mucha mesura, porque nos puede dar una sorpresa cualquier día, que dice el otro, ¿no? No esperábamos, creo que nadie esperábamos tener unas navidades como las que hemos tenido. O sea, todo el mundo pensaba que, bueno, esto ya es para que vaya bajando. Y no sí, habíamos hecho otros planes, desde luego, veremos a ver. Omicron lo único que ha demostrado es que es súper contagiosa, porque no ha demostrado, para mí por lo menos, es una opinión a lo mejor muy personal, nadie es experto en este tema porque somos todos nuevos en ello, pero para mí Omicron... Bueno, Manuel, todos somos expertos. No, para mí Omicron... ¿Qué es lo triste? Que al final... Vete a un bar. No, pero me refiero, para mí, Twitter. Bajo mi opinión, Omicron ha sido era muchísimo más contagiosa que el resto. Menos dañina o más benévola, pues no lo sé, porque hasta dónde es parte de Omicron o hasta dónde es parte de que hay mucha población vacunada. Si viene otra después, otra variante aún todavía más contagiosa y va a ser menos dañina, bueno, dependerá de la vacunación también. Es que hay muchos términos que juntar para que la ecuación sea correcta.
Toño, comparte esa cautela. Bueno, yo es que creo que si solo nos queda ser optimistas, pues seamos optimistas. Si los expertos y los epidemiólogos dicen que esto está de bajada y que dentro de 6 semanas u 8 vamos a estar en una situación estupenda, pues yo sí que me lo creo, sinceramente. Hasta ahora me han demostrado que estas predicciones, que no deja de ser estadística, se han cumplido, ¿no? Y ojalá pues tengamos una Semana Santa donde viajemos mucho, donde estemos muy a gusto en las terrazas y donde podamos juntarnos en familia. Pero bueno, pues sabemos que hasta que esto no empiece a considerarse una enfermedad endémica casi, pues esto no va a pasar. ¿Cuándo llegará eso? Pues hombre, la tendencia de los virus siempre es hacerse menos letales por su propia supervivencia y más contagiosos. Entonces, esta variante eso es lo primero que ha demostrado, que parece ser más débil, más leve y parece que es mucho más contagiosa. Entonces, va siendo lo normal en un virus que al final vamos a tener que convivir con él, nos guste o no. El efecto de las vacunas en todo esto, pues benditas vacunas. La verdad es que yo todavía me cuesta mucho entender que alguien no pueda vacunarse. De luego nos salen modelos como Djokovic, por ejemplo, que al final terminan siendo héroes para mucha gente. Afortunadamente en España no... Bueno, héroe caído, ¿no? Después de lo que ha pasado, probablemente... pero en España, afortunadamente, esos movimientos que hemos visto en otros países, creo que tenemos la suerte de que no ha ocurrido. Es decir, Aquí había 2 o 3 personas el otro día en la vacunación infantil, o sea, una cosa muy minoritaria. Sí, pero me refiero a esos movimientos, manifestaciones, grandes movilizaciones contra la vacuna, etcétera. Y tal ha sido la respuesta que en este país no ha sido necesario siquiera hacerla obligatoria. Hombre, las tasas de aquí son diferentes de las de otros países, Toño, entonces, un 80 y pico por ciento. Podemos presumir. Entonces, bueno, pues eso a mí me congratula y me reconcilia mucho con mi sociedad o la gente que me rodea. Afortunadamente, los no vacunados son menos y cada vez menos, lógicamente, porque al final la realidad es tozuda y si estamos así, con unas tasas de contagio, que me da a mí la sensación de que la gran mayoría no las detecta el radar siquiera, porque la cantidad de gente que habrá asintomática, que no sabe que está contagiada o que ha pasado un día con tos y no le ha dado más importancia porque no tenía fiebre o lo que fuese, pues te hace pensar que hay mucha más gente contagiada de lo que realmente hay. Y eso, que en otra ocasión podría provocar un desbordamiento absoluto de la sanidad, pues no ha sido así. Un pero le pongo. Y es nuestra asignatura pendiente, es decir, hemos visto que bueno, la UCI está concurrida, sí que hay sobrecarga, digamos, no lo que hemos vivido en otras olas, pero sí que ha sido una ola en la que hemos notado cómo cojea la sanidad, la atención primaria, digamos, que es nuestra principal asignatura pendiente en esta comunidad, y puede que en otras comunidades también, pero en esta comunidad es nuestra asignatura pendiente. La dificultad para que te den una cita cuando has estado, bueno, pues uno se encuentra en casa con fiebre, malestar, tose mucho, tiene mucho dolor, etcétera, y cuesta que te cojan el teléfono o cuesta que te den una cita, porque muchas veces no sabes por qué lo has tenido, ¿no? Sospechas que es el COVID, pero te gustaría hablar con un médico, aunque sea hablar. Y bueno, pues nos hemos encontrado con una sobrecarga inmensa, con profesionales que han dado todo de sí y no han llegado a todo. Y bueno, pues eso nos debe enseñar que es necesario, metiéndonos otra en elecciones, que es necesario reforzar la atención primaria, porque creo que en esta ola, por ejemplo, lo hemos notado, que es la asignatura pendiente y bueno, la situación de los médicos y de la falta de médicos en el futuro, pues a lo mejor lo puede agravar en vez de mejorarlo. Sí, yo lo único es que sí es verdad, han estado súper desbordados. El tema han estado súper desbordados porque al final les ha tocado hacer 1000 cosas. Los mismos que hacen los test, que para que entienda la gente, la positividad no ha variado. O sea, si se hacen 100 test, salen 10 positivos, es más o menos los datos que estamos manejando. O sea, para que salgan 700 o 1000, que han llegado a salir algunos días, imagínense la cantidad de test que tienen que hacerse. Esas mismas personas que hacen los test,
son los mismos que tienen que estar vacunando, son los mismos que tienen que estar atendiendo el teléfono y son los mismos que tienen que estar haciendo el rastreo. Entonces, quitarles algo de carga de trabajo hubiese sido importante. A mí me da la sensación, lo único, pues eso, y ya lo he expuesto, me parece que con Toño aquí en una ocasión, que vamos como un paso por detrás del virus. O sea, en este inicio de año el principal problema de todo esto ha sido, sobre todo, fundamentalmente en gente que no tenía muchos síntomas, la incorporación o darse de baja o darse de alta porque tenías o no tenías el COVID, la comunicación con la empresa te exige un PCR para decir, oye, tienes la baja, te exige otro para decir, ya tienes la alta, puedes volver a tu puesto de trabajo. Y se va a adaptar, me parece que dentro, el martes he oído algo así, que iban las altas y las bajas a funcionar con esa herramienta. Por detrás, ¿no? No tiene mucho sentido que vayamos siempre detrás del virus. O sea, esto no sé si tiene que ser con una regulación que para todos sea igual y que en un determinado punto, en un determinado momento, salte una alarma y diga, señores, están en tal incidencia, están en tantos casos por cada 100.000 o en tanta ocupación o en tanto tal, para que salte esa alarma y se haga desde ya y no tenga que esperar a utilizar ese arma, a sacar las armas cuando ya la cosa ha bajado. Me gustaría que hubiese sido todo más uniforme de nuevo. Llevamos 2 años. Esto no debemos dejarlo pasar, nos debe de alumbrar en ese sentido. Tenemos que intentar plantearnos que esto que ha ocurrido, y es verdad que hacía que no ocurriera a lo mejor 100 años, una epidemia de estas características, puede volver a ocurrir. Entonces, preparémonos de cara a futuro, un poquito, para aliviar, aunque sea solo un poco, a esos sanitarios. Claro, y no nos olvidemos que los profesionales de la sanidad, aparte de la pandemia, pues tienen que enfrentarse todos los días a numerosas patologías, ¿no? Además de revisiones, etcétera, claro, ¿no? Enfermos crónicos. Al final no ha dejado de haber catarros, gripes, y encima con el condicionante que tú lo confundes ya, porque ya no sabes si lo que tienes es un catarro, si lo que tienes, un día te levantas con tos y ya dices, bueno, pues ya 7 días en casa, pero no tienes nada, sigue habiendo gastroenteritis, sigue habiendo de todo, entonces, bueno, pues a lo habitual, digamos, que se ha sumado un desbordamiento, porque la gente tiene síntomas leves, afortunadamente, y eso hace que no vayas a urgencias, sino que vayas a ver a tu médico, a que te diga algo o incluso a que te hagan el test, porque, bueno, pues el autotest que hemos considerado como la panacea, bueno, pues también falla, ¿no? Y es lógico que la gente quiera tener una confirmación. Hombre, hay que indicar que falla, pero no lo hace, o sea, no lo hace siempre. O sea, no, hombre, que falla, pero sí, puede si no fallar. Es útil, es útil, pero entonces, bueno, pues de esto pues tendremos que aprender en el futuro que es un sitio donde hay que invertir, es un arma que tiene la sociedad para ser más sana, digamos, y estar que aprendamos al menos tener eso. Un bienestar mayor, y es que tú cuando estás malo puedas ir a ver a tu médico sin que te den para 10 días la cita. Bueno, ya estamos de vuelta, pero en la publicidad, Manuel Toño, hemos aprovechado para echar un vistazo a la actualidad de Rusia, Estados Unidos, Ucrania, ¿no? Y bueno, temer un poco lo que se avecina o lo que no, que seguro que hay tiempo para hablar en futuras fechas. Seguro que en alguna tertulia tenemos que hablar de. Ojalá que por la vía diplomática, geopolítica. ¿no? Sí, ojalá que por la vía diplomática se acabe todo esto, ¿no? No tengamos que vivir otro acontecimiento histórico de estos más bien negativo. Vamos a hablar de la ley de vivienda, porque seguro que ya han escuchado que se retrasa, pero sí que se han aprobado algunos puntos que iban dentro de esa normativa. Vamos a escuchar al presidente del Gobierno. La aprobación del Plan Estatal de Vivienda, con la aprobación de ese bono para la emancipación de nuestra gente joven que pueda alquilar una vivienda en los próximos meses, y sin duda alguna también con una ley de arquitectura y de calidad de la vivienda, que también es un componente muy importante para ese compromiso que tenemos con la vivienda. Bueno, pues lo decíamos antes de la publicidad, en verano conocíamos a 2 jóvenes palentinos que estaban muy pendientes de la aprobación o no de este bono para independizarse, y les hemos acompañado en estas fechas cuando se aprobaba por fin este bono, cuando era una realidad, y esto es lo que nos han contado. Alberto y Miguel llegan al piso que acaban de alquilar. No te voy a mentir, ahora nos tomamos una cerveza, lo celebramos. Celebran el bono de hasta 250 euros al mes para pagar la vivienda, con el que por fin pueden independizarse. Tenía, igual el dinero muy justo para poder vivir, sí, pero para poder ahorrar un mínimo, que creo que es algo básico, pues la verdad que no podía. Una ayuda que se entrega por persona y no por vivienda, y cumplen los requisitos. Todos los jóvenes estamos en la misma situación, los jóvenes de más de 20 años, que ya hemos terminado nuestros estudios o estamos terminándolos. Compartirlo, que los dos estamos en una situación económica parecida, así que nos viene de locos. El empujón necesario para llegar a fin de mes.
El alquiler del piso solo es una parte de los gastos mensuales, está la cesta de la compra, la luz, el gas, el internet y también un poco el ocio que también hay que vivir más allá de sobrevivir. 15 de la luz, 15. No, perdón, 15 del wifi, pero bueno, 40 de la luz, 80 del gas, Más 80, 135. 135 y del agua creo que eran 15, 20, no, algo más, 25 de agua. Y que no solo le servirá para pagar el piso. Estudio algo relacionado con la informática y necesito tener un ordenador, necesito tener algún disco externo, esas cosas. También pueden darse algún que otro capricho. Con la ayuda nos podemos permitir un gradito más, me parece, ¿no? Hay que comprar mobiliario, hay que comprar cosas nuevas y bueno, pues también un poco de ocio. Una oportunidad para mirar al futuro con esperanza y que acerca a los jóvenes a la vida independiente. Bueno, pues nos alegramos mucho de que se hayan podido finalmente independizar. ¿Cómo valoran este empujón a los jóvenes que están empezando y que, bueno, pues que a veces hacen cuentas y los primeros sueldos pues no llegan ni mucho menos para pagar un alquiler? Pues me parece muy bien. Bueno, los primeros, los segundos. Los primeros y bueno, siempre al principio cuesta un poquito más, uno tiene muchas ganas de irse a vivir solo, porque eso nos ha pasado a muchos. Pero a veces no te da para ¿Es ello. mucha indiscreción si les pregunto a qué edad lograron independizarse? Bueno, yo estuve 10 años en Valladolid, compartiendo piso siempre. Después volví a casa de... Sí, como estos jóvenes, al nido ¿no? familiar durante un par de años y después a los 30 aproximadamente ya me fui yo solo, ya no bueno, igual antes que la media ahora, ¿no? Pero bueno, sí, durante mucho tiempo estuve en Valladolid y compartiendo piso y bueno, al final compartir piso es una experiencia enriquecedora en muchos casos, pero que lo mejor es cuando dejas de compartirlo. Entonces, es la aspiración, a pesar ¿no? de ello, después de tanto tiempo, uno conserva un montonazo de anécdotas y buena relación con algunos de los que has vivido. En 10 años da para mucho. Es decir, yo he vivido con amigos del pueblo que fueron allí, después gente de fuera, con un iraní. O sea, he vivido con muchísima gente diferente y bueno, es chulo y además si te ayuda alguien a hacerlo, dándote un empujoncillo, porque bueno, pues sí que cuesta al principio y cuando te vas a vivir solo es fácil perder el control de los gastos, no estás acostumbrado a autocontrolarte de esa manera, luego ves que hay que pagar la luz, pero es que no es que haya que pagar la luz, es que hay que pagarla todos los meses. Entonces, bueno, al principio pues sí que cuesta. Pero al final esto se engloba, es una medida más que se engloba en una necesidad que tiene este país por dignificar un poco la vivienda y abrir un poco el acceso de la vivienda a todo el mundo, porque sí que es cierto que hemos llegado a unos puntos y sobre todo en algunas épocas donde era dificultoso tener una vivienda en propiedad e incluso acceder a un alquiler. Quizá no en ciudades pequeñas como la nuestra, que también en ocasiones lo es, pero sí que lo es en grandes ciudades, donde la gente al final, donde sobre todo la gente joven, termina yendo a trabajar por sueldos que no les da para vivir en esos sitios. Entonces, que te den 200, 250 euros, 300 euros al mes, pues es una ayuda y un apoyo estupendo para empezar. Y eso incluso puede, ya no solo les alivia a ellos, les da la oportunidad de vivir, sino que alivia en muchos casos a la familia de ese joven que se ha ido a Madrid, a Barcelona o a algún sitio un poquito más grande donde es más caro y que no tiene otro remedio que tirar de la familia porque no le llega para vivir y para sobrevivir en una gran ciudad. Sí, porque el alquiler a veces equivale a un sueldo, vamos. Efectivamente, es decir, a veces compartir piso ya no es que sea un placer, es que es una necesidad, porque no hay otra. No te queda otro remedio. No puedes estar compartiendo piso toda la vida en Madrid. En algún momento todo el mundo necesita su intimidad y necesita tener su casa. Entonces, cualquier medida para mejorar el acceso a la vivienda es buena. Y sobre todo esta para los jóvenes, pues me parece estupenda. Manuel, en su caso... Yo me fui de casa a los 18 y no he vuelto. Ya han pasado, pues 22 años. 22 años. Sí, empecé, como dice Toño, pues, compartiendo piso, además con alguien conocido tuyo, Lola, y estuve un tiempo, luego estaba en Zamora viviendo, estaba en Madrid viviendo, he estado aquí en Palencia viviendo muchos años, hasta que he tenido casa en propiedad, que dice el otro, después de irme al pueblo, volver al pueblo, pero ya a mi casa, no a la de mis padres.
Y sí, me parece bien la medida y espero que sea útil, porque son momentos difíciles. Al final es la familia la que suele soportar, sobre todo en esos primeros años, la que suele soportar pues el tener que estar pendiente de que a lo mejor tiene que echar una mano al hijo que acaba de intentar independizarse, cuando lo que realmente él no es que quiera perder de vista a su familia, pero probarse, y es triste que algunos no puedan llegar ni siquiera a optar a eso porque no tengan los medios. La ayuda bienvenida es. Otra cosa será luego cómo se aplica. Yo ya no tengo la opinión tan clara o tan formada. Al final esto tiene que depender de las comunidades autónomas, veremos a ver cómo se aplica, hasta dónde se aplica, y los cánones también, porque eso va hasta los 200 y pico euros, pero no dan a todos 200 y pico euros, depende también de una escala y demás. Me parece que quedan fuera en las principales ciudades, en las ciudades grandes, porque yo he leído algunos índices por ahí con los condicionantes que hay para cobrarlo, cuánto tiene que costar ese alquiler, cuánto tiene que percibir la persona que quiere optar a ese alquiler, y ahí pues se reducen bastante los ratios. Ojalá funcione, porque necesitamos también que la gente joven salga de casa, salga de la zona de confort y en el futuro se conviertan también en alguien más de la sociedad, que no estén siempre a cobijo de los padres, porque si no, es verdad que, como decía Toño, te llevas palos, cuando sales a vivir fuera de casa de tus padres te llevas palos, pero también esos palos son los que te acaban haciendo aprender. Sí. Y es una experiencia además muy bonita de vivir. Y el que no ha tenido la ocasión de vivirlo, pues eso también se lo ha perdido. Ojalá sea útil, pero yo tengo que esperar a ver cómo al final se estructura. Quiero pensar que está todo muy controlado, que no va a haber ningún tipo de problema de que a lo mejor algún casero diga, bueno, tú como cobras la ayuda de alquiler, tanto más. O que pueda llegar incluso a reducir el número de viviendas en alquiler, porque estas cosas son así de extrañas. En el momento que tocas algún palito en un mercado que siempre está muy condicionado por el que quiere y el que no quiere alquilar, y el que quiere alquilar a un precio, el que quiere alquilar a otro, puedes controlarse la cosa. Ojalá funcione, porque ya digo, sería bueno que los jóvenes pudiesen tener la opción de independizarse, todo aquel que quiera. Es que es un sector muy vulnerable a la especulación y efectivamente es una medida buena y es una medida que puede funcionar. Yo creo que sí que puede funcionar, pero es una medida que tiene que venir acompañada, como viene en la Ley de Vivienda, de otras muchas. La limitación de los precios de alquileres a mí no me parece descabellado hacerlo. Era precisamente lo que a mí no me parece descabellado ahora, hacerlo. si sé que tiene muchas. Lo que pasa que somos muy despertamos una lucha a lo mejor de mercado negro ahí, Pero es que somos muy pero si quieres cobrar una ayuda no hay mercado negro que valga. Ya lo sé, ¿de acuerdo? Entonces, como decía, es vulnerable a la especulación y es muy vulnerable a este tipo de pillaje, que si aprovecho que se cobra una ayuda para subir el precio. Bueno, pues quizá por eso haya que limitar o articular un mecanismo para que los precios no sean susceptibles a que se especule con ellos. Porque al final somos una sociedad un poco farisea, quiero puntualizar esto que digo, porque ahora estamos viviendo precios de la luz estratosféricos, ¿de acuerdo? Y no es extraño desde cualquier sector social, no es extraño decir que hay que limitar el precio de la luz, que hay que bajar la factura como sea, que hay que quitarnos... Bueno, pero sin embargo hay cosas que también son de necesidad y la vivienda es algo de necesidad para todo el mundo. Sin embargo, nos cuesta mucho más atajar la subida de precios de la vivienda, porque hay muchos sectores que se lucran con ello y creo que es una forma, esta ley viene a atajar algunos de esos vicios, que no sé si lo conseguirá, yo espero que sí y creo que lo puede hacer, pero hay mucho por avanzar, es decir, que hay mucho por mejorar, ver cómo funciona, se puede cambiar la ley en cualquier momento, pero es que es otro bien fundamental, exactamente igual que la luz, o igual que las mascarillas, o igual que los test de autodiagnóstico. Es decir, todos queremos limitar los precios de todo menos de la vivienda. El problema, Toño, es lo siguiente. Habitualmente esas viviendas están en propiedad de gente que a lo mejor no tiene esa necesidad o tanta necesidad como el que sí que va a alquilar o el que quiere alquilar. Entonces, con decir no alquilo, ya está, se acabó. Una de dos, o les crujimos con IBI o les crujimos de alguna manera, o si no, no se va a atajar porque al final lo que vamos a ver va a ser menos mercado. Y habiendo menos mercado, hay aumento de precios. ¿Es así? Manuel. Sí, perdón. Habiendo menos mercado, Toño, hay aumento de precios, es así. Si al final el que tiene que alquilar no quiere alquilar por un determinado precio,
ese sitio va a estar cerrado, o sea, y le va a dar igual, o sea, porque le va a dar igual. Esa gente no tiene la tos que pueda tener yo para pagar todos los meses la hipoteca o la tos que puedas tener tú. Y hay que ser realistas en ese sentido. Tocar, no sé hasta qué punto se podría hacer dentro de una fórmula legal, y no sé tampoco cómo respondería en ese sentido los propietarios, vamos a decir así, de la vivienda. Pero, es complicado, es muy complicado, Toño. Pero también había un exceso de construcción de vivienda en los años 2000, al principio, en la burbuja inmobiliaria, todos veíamos cómo se construía, parecía que no se terminaban unos y ya estaban haciendo otros al lado, había muchísima vivienda, sin embargo los precios subían, es decir, hemos visto cómo construyéndose muchísima, los precios seguían subiendo, es decir, no es real eso de que cuanto más se construye, más bajará el precio. Yo he visto que no, y todos hemos visto que no. Entonces, hay dos cosas que podemos hacer. Primero, limitarla, o segundo, vivienda pública y vivienda social. Esa es una buena solución, que hay sitios, hay ciudades donde no hay vivienda social, o incluso ha habido sitios donde viviendas sociales se han vendido a fondos buitre, como ha ocurrido en la Comunidad de Madrid. Entonces, cuando un bien necesario como es la vivienda empieza a ser susceptible cada vez más y legalmente está permitido que sea susceptible de especulación, entonces nos vamos a encontrar con que va a ser cada vez más inaccesible para todo el mundo. Entonces, ¿necesitamos una ley de vivienda que garantice el acceso a la vivienda a todo el mundo? Sí, vamos a ponerla en marcha. Sí, no, yo ojalá funcione, ya digo que ojalá funcione. Y empezamos por eso, por hacer vivienda pública, por limitar la especulación, por muchas razones, y una de ellas es dar a los jóvenes, para que empiecen a vivir solos, darles una ayuda, aunque sigan yendo a por el tupper a casa de su madre, pero que les den una ayuda. Vamos, creo que hablar luego. Entiendo que es así, pero vuelvo a repetir, yo no es que sea pesimista en ese sentido, pero lo veo complicado, lo veo muy difícil, porque cuando al final estamos hablando a lo mejor de una determinada zona, Palencia desafortunadamente no es universitaria, pero eso se ve en ciudades universitarias, cuando los pisos están muy cerca del campus, están unos precios que están más caros que incluso en el centro. Incluso si te vas desglosando por habitaciones, que es muy típico también en aquella, y que me imagino que aquí también entra dentro de estas ayudas, bueno, pues estamos viendo que al final, si lo quieres, es lo que hay. Y no se va a bajar no se va a bajar del burro el que alquila ese espacio porque tú digas que no llegas. Entonces, si le vas a limitar a cobrar a un determinado dinero, a lo mejor opta por decir, pues no lo alquilo. Y estaría en su derecho también, ¿no? Está en su derecho, pero si hay vivienda social y vivienda pública. Si hay vivienda social al lado, se va a ver obligado, vamos a decirlo así, se va a ver obligado. No le va a quedar otro remedio. La Guardia Civil de Palencia investiga a un hombre de 28 años, un vecino de Guardo, como presunto autor de delitos de maltrato animal y abandono de animales domésticos. Los agentes descubrieron 3 perros fallecidos en una perrera situada en el Monte de Corcos, en esta localidad norteña, y se ha podido saber que los animales llevan al menos 20 días sin atender y que han fallecido de hambre y de sed. Bueno, es un caso de maltrato animal que ha notificado la Guardia Civil esta semana en Palencia, para que veamos que estas cosas también ocurren cerca y nos asomemos a una terrible realidad nacional. Yo os prometo, Manuel, Toño, que cuando vi esta noticia en redes sociales lo busqué y lo rebusqué, porque yo pensaba que era el típico bulo que habían comenzado en un medio de comunicación, que se le habían colado y que esto no podía ser verdad. Y hablamos, que seguro que lo han leído estos días, del sacrificio de 32 cachorros de Beagle en Barcelona tras experimentar con ellos, después de haber hecho un experimento con estos cachorros en un laboratorio que se llama Vivotecnia. Bueno, pues han cometido, por lo visto, atrocidades con ellos, ¿no?, para probar la cura contra una enfermedad, y ahora pretenden sacrificarlos. Yo os prometo que pensé que esto no podía ocurrir en nuestro país, que la regulación no lo permitía, Toño. A mí es que me parece difícil de creer que alguien pueda hacer algo por el estilo. Lo que ha hecho este muchacho de Guardo, por ejemplo, me parece algo desalmado. Es decir, alguien que es capaz de hacer eso, lógicamente, me parece que puede ser capaz de hacer muchas más cosas. Entonces, garantizar un trato, no voy a decir que un trato privilegiado a un animal, pero al menos no hacer sufrir a un animal, creo que también tiene que estar regulado penalmente. Bueno, yo me imagino que era con la nueva ley, ¿no?, las penas sean más duras, ¿no?, haya unos límites, porque bueno, lo que hemos visto en Guardo
pues es escalofriante, pero también lo que ocurre aquí en muchos sitios donde los galgos que ya no valen se les cuelga de un árbol o cosas por el estilo, ¿no? Es decir, que es algo que hemos convivido con ello muchos años, que durante mucho tiempo no te ha parecido mal, porque estaba casi admitido socialmente, pero que cuando uno va tomando conciencia de algunas cosas, pues se da cuenta de que es una salvajada, que alguien que se comporta así, bueno, pues debe tener una reprimenda social, si no penal ya. Entonces, me parece que una ley, o que en una ley se atajen este tipo de conductas, este tipo de cosas, pues me parece bien. Otra cosa es que nos pongamos ya a regular si se puede o no experimentar con animales en la medicina. Es decir, aquí ya sí que es un terreno muy resbaladizo. Antonio, discúlpame, porque lo había leído es antes un y terreno no muy lo resbaladizo que dice la directiva de la Unión Europea que perros y gatos que hayan sido utilizados en investigaciones deben darse en adopción, ¿no? Sí, eso es lo que pues que eso, pero por eso, pero que la experimentación en sí, ya no lo que hagas con ellos después o no, la experimentación en sí, pues también eso es a veces cruel, ¿no? es motivo de controversia, ¿no? Hay sectores sociales y que lo reprueban completamente. A veces se parece que es una cosa necesaria, pero quizás sea necesario dentro de unos límites y garantizando siempre el buen trato a los animales, porque al final el cómo tratas a un animal o cómo tratas a tu perro pues es sinónimo de cómo eres, ¿no? Te define a ti mismo, sí. Yo, en el primer caso, en el chico de guardo, lo que comentabas también de los galgos, afortunadamente, hay que decirlo también, son lunares, o sea, son lunares de una amplia mayoría que trata bien a sus animales y los trata con dignidad, tampoco sobreprotegiéndolos, porque tampoco sería bueno, pero con dignidad. Y respecto a este asunto de experimentación con animales, bueno, si lo evitamos aquí, va a ser difícil que lo evitemos en otros sitios. Si regulamos, vamos a regular para nosotros, pero no fuera. Entonces, estas cosas se han dado, es la verdad, estas cosas se han dado. Si no es con perros, será con otro tipo de animales. Y si no se hace aquí, será en otro lado. También hay que ser conscientes de eso. Dicho esto, bueno, este tipo de experimentos, cuando se comprueba que el 80% de los resultados no son extrapolables al ser humano, empiezan a perder todo el sentido. O sea, si decimos que han hecho esto porque van a salvar 1.000.000 de vidas, pues bueno, entraríamos a lo mejor en un problema moral o en un problema ético de quién tiene más derecho, de quién tiene menos derecho. Pero cuando encima estamos hablando de que el 80% de este tipo de experimentos luego no se puede extrapolar al ser humano, pues me parece una crueldad. Me parece realmente raro que haya estado esto metido dentro de la Universidad de Barcelona, fundamentalmente porque al final la única empresa que opta a hacer este experimento es una empresa que encima está señalada como que no, o sea, está señalada por maltrato animal. O sea, me parece todavía más sorprendente, ¿no? Más sorprendente. Y respecto al asunto de qué se hace después con las crías, o sea, ya mal está que intoxiques a un perro en diferentes grados hasta ver hasta dónde aguanta, en unas condiciones en las que prácticamente no se podían ni mover los animales. Grave me parece, y más grave todavía que al que haya superado la prueba también lo sacrifiques para luego en la necropsia saber por qué ha sobrevivido. O sea, me parece y digo, y vuelvo a decir que esto seguramente se haya hecho en el pasado y si no se hace aquí se hará en otro lugar, pero me parece, no sé, me parece todavía sorprendente. Hemos avanzado lo suficiente, creo, ya en metodología como para no tener que llegar a estos extremos. Pienso, no lo sé. Bueno, pues veremos lo que ocurre, porque la fecha del sacrificio, según la información que está en los medios nacionales, es la del 24 de enero. Hablábamos antes de los tuppers. ¿Siguen tirando ustedes yo sí, yo sigo tirando de tuppers de mamá y de suegra? ¿Ustedes siguen tirando de los tuppers de vez en cuando para comer? Es fundamental. Pilar, ¿no? Es fundamental. De la alimentación, sobre todo en campaña, ¿no? Yo cocino mucho y tiro menos de tupper, pero sí, cuando viene alguna especialidad de mamá o de la suegra, como vas a decir que sí, no? yo también cocino. Bueno, ya lo dejé claro un día. Sí. A ver si se acaba la pandemia, porque Toño nos va a cocinar para todos los tertulianos mínimamente. Pero sí, yo ya, digamos que utilizo el tupper a modo de especialidad, por encargo. Es decir, que necesito esto. ¿También reparten tupper ustedes con lo que hacen? Bueno, sí, alguna vez sí, pero bueno, es menos habitual. Yo ahora estoy fíjate, los tuppers vienen llenos y vuelven vacíos. Sí, yo ahora estoy aprendiendo a hacer otra cosa, que es envasar potitos.
Con la niña hago potitos para toda la semana. Y los voy dejando en casa de la suegra cuando se queda con la niña 2, 3, y cuando se queda en casa de mi madre con 2, 3 también para que tengan ahí de sobra. Bueno, pues ya tenemos 2 cocinillas en el listado de tertulianos, así que Manuel, también le invitamos a cocinar para todos nosotros. Ya pondremos la materia prima del resto. En Villombrales podemos hacerlo perfectamente. Sí, hay espacio, ¿no? Hay espacio suficiente. Bueno, pues mientras el COVID no lo permita, pero bueno, en cuanto nos deje así lo haremos. Que hablamos del tupper porque hablamos también al inicio con esto de la campaña preelectoral de que muchas veces los titulares vienen marcados por la polémica nacional y esta vez de nuevo se habla de una nueva campaña del Ministerio de Consumo que nos enseña un poco la utilización de los tuppers, ¿no? Y distingue entre las opciones de cristal o de plástico y añade, bueno, pues informaciones como el de que cristal se lava mejor, el de plástico pesa menos, dicen que hay que meterlo al frigorífico, nos dan trucos, si hemos cocinado, si no, con bolsa, sin bolsa, etcétera. ¿Qué validez le dan a esta campaña? Toño, sinceramente, ¿cree que es útil? ¿Cree que se podía haber ahorrado esto el Ministerio de Consumo? ¿Cree que es una polémica innecesaria que están creando igual ya las redes porque parece que todo ya lo que dice Garzón no ya es objeto un poco de un análisis un poco más puntilloso? Está empezando a ser un poco el saco de los golpes, ¿no? Y yo creo, sinceramente, que cualquier iniciativa que nos ayude a vivir de un modo más sano es buena. Igual que hay campañas para evitar el tabaquismo, por ejemplo, pues también está bien que haya campañas para que comamos mejor, porque si comemos mejor, lógicamente vamos a estar más sanos, la sanidad pública se va a ver beneficiada, una mala alimentación al final repercute en problemas cardiovasculares, diabetes y muchas otras patologías que también colapsan los hospitales. Sin embargo, que los poderes públicos nos enseñen a ser más sanos y a vivir mejor, a mí me parece algo que está bien, sinceramente. Nos hace una sociedad más práctica, no todo va a ser geopolítica. También hay que vivir bien y una de las maneras de vivir bien es comer bien. Manuel, ¿usted cómo yo lo veo una absurdez. Es decir, yo es que la campaña la veo una absurdez. O sea, le voy a tener que agradecer porque llego todos los días a la emisora con la sopa en los bolsillos porque la llevo en un papel albal. ¿En qué lo voy a llevar? Vamos a ver. Es verdad que se está polemizando mucho con el tema de Garzón, pero es que cada cosa que dice, aparte de estar sometida a un juicio muy sumario por parte de todo el mundo, es que cada cosa se supera. O sea, lo de la bola de juguetes fue el copón. Yo no voy a entrar ya en el tema de lo de la carne o no de la carne, ya bastante ha recibido, y esta es otra. No sé, me parecería de broma si no se hiciese con dinero público. De verdad que me parecería broma si no se hiciese con dinero público. Yo creo que al final el Ministerio de Consumo tiene que ser útil, y de verdad que no hay más utilidad que sacar una campaña en Twitter con el uso de un elemento que se inventó en 1920, de verdad. No sé, alucino que se gaste dinero público en eso. Alucino, de verdad, en cosas que lo estamos utilizando todos los días, que no nos vamos a equivocar. Otra cosa sería de, oye, mira, escucha, pues intenta no utilizar utensilios que sean de plástico, porque al final tiene un doble efecto, contaminas, tal, no sé cuántos. Vale, pero distinguir es que de verdad me lo tomaría a broma si no fuese con dinero público, de verdad. Me indigna que se gaste dinero en eso. Nos quedan 5 minutillos, ya casi no nos da tiempo a ver la información, pero yo no sé si quieren lanzar un apunte sobre lo que se ha presentado estos días en Fitur por parte de las instituciones palentinas. El Ayuntamiento poniendo el foco un poco en personas anónimas que han hecho un poco de anfitriones de Palencia. Iker Jiménez, ¿no?, con el Cristo del Otero, que se asomaba a esa presentación, y la Diputación un poco que ha apostado por campos del Renacimiento, pues desde la perspectiva de distintos influencers divulgadores de arte y patrimonio. No sé si han tenido oportunidad de seguirlo más o menos o leerlo a través de la prensa y qué les parece un poco el enfoque turístico de ciudad y de provincia. Toño. No he seguido mucho, he de ser sincero, pero sospecho que no tienen mucho de diferente con lo de otros años, ¿de acuerdo? Puede que llevemos alguna innovación como los campos del Renacimiento, que me parece que es una buena iniciativa. Cualquier iniciativa es buena. Creo que el problema aquí en Palencia es de otro tipo, no de llevar a Fitur algo que lógicamente a mí me gusta, creo que es que hay que seguir yendo, ¿no? Que hay que seguir yendo, pero no olvidemos que van todos. Es decir, que al final
que nosotros nos retroalimentemos con lo que llevamos a Fitur y que salgan en los medios provinciales, en los medios locales, al final vale de poco, digamos, no vale de promoción o de autobombo de las instituciones. Donde tiene que llegar es a otros sitios. Y también lo que tiene que llegar es el boca a boca. El hecho de que alguien venga a Palencia y después diga cómo le ha gustado Palencia, qué bonitos son los entornos del Cristo, cosa que no lo son, por poner un ejemplo, y alguien al que se lo diga, venga también, y venga y vea una oferta turística que tenga algo más que un Cristo o que los campos del Renacimiento. Es decir, yo creo que en una ciudad pequeña, en una provincia pequeña y una ciudad pequeña como esta, hay que vender el turismo como un todo. Y al final lo primero que tenemos que hacer es adecuar nuestras infraestructuras turísticas, porque hemos comprobado que si están bien, sí que responde la gente. Y me refiero simplemente a la Villa Romana de la Almeda. Es decir, una infraestructura turística como esa creo que responde turísticamente porque está bien hecha, está bien concebido, pero no podemos esperar que alguien venga a ver el Cristo, con todo lo que nos gusta el Cristo y todo lo que lo defendemos, los entornos del Cristo estén como estén, que no tenga donde tomarse un café a 1 kilómetro a la redonda y que sea aquello inhóspito por mucho que pongas un microbús en verano para subir. Entonces, hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Hay que tener unas ideas mejores, digamos, no solamente soñar con lo que te gustaría, y al final, dejamos que quedan 2 minutos los resultados son los que mandan. Yo creo que la bala está mejor lanzada que otros años. Me parece que sí, estar es importante, por supuesto que hay que estar, y más en este año, en el que bueno, pues hay que recuperar también un poco ese sector, y me parece que es importante, y además posicionarnos como un sitio menos masificado y diferenciarnos en ese sentido. Me parece que la bala de Campos del Renacimiento está muy bien tirada también, es un sitio que se puede aprovechar muy bien. Al final, bueno, pues tenemos esa riqueza, pero a lo mejor dispersa. La manera más sencilla, entre comillas, que a lo mejor es complicada, pero que bueno, ahora mismo es una realidad ya, es que esté todo junto dentro de un mismo museo y que el visitante tenga pues la opción de visitar 1, 2, 3, los 4 templos. Me parece además bien llevado por quien lo tiene que llevar, que es alguien ya de contrastada experiencia, como son los de Edades del Hombre, que son los que han montado un poco, ¿no?, el inicio de la exposición. Me parece que la bala también diferencial del Cristo está bien tirada. Estoy de acuerdo con Toño. Lo que no tiene sentido es que el que venga a ver el Cristo y tenga que contárselo al que vaya a venir después diga, bueno, sí, es muy bonito el Cristo, es impresionante estar abajo, yo he estado hace poco, he visto el museo, pero no tengo donde tomarme un refresco en 1 kilómetro a la redonda. Eso hay que arreglarlo, eso obviamente hay que arreglarlo. Y me parece sobre todo fundamentalmente un acierto el tema de contar con gente específica, que a lo mejor alguno dice, bueno, ¿qué te va a traer un influencer de estos, por mucho que tenga 300.000 seguidores y tal? Bueno, eso es importante, porque al final el que sigue ese tipo de cuentas es el que está interesado en aprender y el que está interesado en visitar. Nos vamos, se nos echa el tiempo encima. Manuel, Toño, que ha sido un placer tenerles aquí esta tarde y charlar un poquito de todo. Hemos arreglado un poquito el mundo, ¿no? Esta tarde, se podría decir así. Había que emitir los intermedios también, que nos daban también, y los tertulianos adyacentes también, ¿no? Habría que después micrarles aquí un poco siguiendo la onda de otra programación nacional, ¿no?, que entran y salen. Pues Manuel, Toño, lo dicho, que ha sido un placer, que tengan un feliz fin de semana y hasta la próxima. Les esperamos por aquí. Muchas gracias. Y a todos ustedes lo mismo, feliz fin de semana. La semana que viene, ya saben, volvemos con la programación habitual.